Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada, a esta sesión que versa sobre los estándares para la gestión y medición del impacto, como comentaba Gonzalo, centrado en el ámbito de los bonos y para el cual pues, contamos con expertos en la materia, dadas las responsabilidades que cada uno de ellos desarrolla en su organización. Contamos con María Castro, Senior Director de Wholesale Funding de CaixaBank, con José Luis Blasco, Global Sustainability Director en Acciona, y Blanca Navarro, Directora de Estrategia del Instituto de Crédito Oficial. Con ellos también vamos a comentar las contestaciones a las dos preguntas que os ha formulado Gonzalo antes del inicio de la sesión, a ver cuál es su visión y su punto de vista. Y antes de darle la palabra, a mí me gustaría introducir brevemente cuál ha sido el papel del regulador europeo y del regulador español en este cambio de modelo de la inversión hacia una inversión que ya no está focalizada únicamente en la rentabilidad, sino que busca algo más. Quienes financian buscan, además de rentabilidad, que sus inversiones tengan un impacto en el medio ambiente, la sociedad y el buen gobierno, los factores ESG, inversiones sostenibles. Dentro de esas inversiones sostenibles tenemos las inversiones de impacto, que básicamente lo que tratan es de que la inversión tenga un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente, que el impacto se pueda medir, y eso es muy importante, y de ahí los estándares que estamos analizando y sobre los que vamos a debatir, y que la inversión sea rentable. ¿Cuál ha sido el papel del regulador en todo este proceso? Pues bien, las inversiones sostenibles, las podemos denominar así de una forma general, empezaron en el mercado. Fueron los propios inversores los que demandaban ese tipo de inversión, ya no solo centrada en la rentabilidad. Y fue a posteriori cuando el regulador entró a tratar de definir qué es una inversión sostenible, para evitar, entre otras cuestiones, el conocido como greenwashing, y qué información tenía que llegar al inversor para que él pudiese tomar sus decisiones de manera informada. Esto pues, ha supuesto, como todos sabéis, la aprobación de una normativa muy relevante en los últimos años. Empezamos con la Directiva de Información No Financiera, que afecta a las cotizadas, los bancos y las aseguradoras fundamentalmente, y seguimos con el Reglamento de Divulgación de Información, más centrado en gestores de activos, asesores financieros, la taxonomía, que se aprobó con posterioridad, aunque es un poco la piedra angular de todo, es la que nos ayuda a saber cuándo una inversión puede considerarse sostenible, el reglamento de índices de referencia, el estándar de bonos verdes. Es decir, ha habido toda una normativa que ha tratado de clarificar qué es una inversión sostenible y de garantizar que la información que llega al inversor es una información clara, transparente y fiable. Y ahí también pues, la conveniencia de tener estándares comunes que sirvan para publicar esa información y también para medir el impacto en el caso de las inversiones de impacto. Y yo, sin más dilación, ya pues empezaría con el debate y bueno, pues quizá empezar por Blanca. Es una pregunta que está pues muy relacionada con las dos preguntas que se han formulado a la audiencia, y es un poco saber desde el ICO qué se ha hecho y qué estáis haciendo para que se alcancen los objetivos de la Agenda 2030. Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación. ¿No me oís? No me digas. Ahora, ya. Sí. ¿No me oís? Sí, ahora sí. Perdona. Vale, pues nada, simplemente de comenzar dándoos las gracias por la invitación a esta segunda edición de Impacto que organiza SpainUp. Simplemente así como a modo de resumen, pues bueno, indicar que lo que es ICO, introducir un poco qué es ICO. ICO es un Banco Nacional de Promoción, y como Banco Nacional de Promoción, pues digamos que tenemos dos gorros. Por un lado está el gorro de banca, y como banca pues actuamos como herramienta que canaliza recursos hacia donde hay necesidad, y por otro lado llevamos el gorro del sector público. Y como sector público pues tenemos como obligación evidenciar
evidenciar el apoyo a las actividades económicas que por su trascendencia social, innovadora o ecológica merecen una atención prioritaria. Nosotros nos debemos a la ciudadanía y por ello pues la evaluación y el cálculo de impacto de nuestra actividad ha sido imprescindible y ha estado en el ADN durante toda nuestra existencia, ¿no? Entonces, cuando se nos pregunta sobre la Agenda 2030, bueno, pues es verdad que quizás hay cierto retraso. En este sentido, pues apoyando un poco o indicando las preguntas del Spark Up, el hecho de que no haya unos estándares o el hecho de que no haya una obligación, es cierto que puede retrasar en parte esa puesta en marcha, ¿no? En cualquier caso, en lo que a nosotros respecta, en el ICO se incorpora a la Agenda 2030, se incorpora la medición a través de los ODS en toda la actividad y aunque, como decimos, de forma estructural el ICO tiene incorporada la necesidad de evaluar y de calcular el impacto, es verdad que en los últimos años se ha producido, hemos tenido un impulso. Hay que decir, eso lo leía yo el otro día y lo compro, estamos ahora mismo en una revolución sostenible que tiene la importancia de la revolución industrial, pero va con la rapidez de una revolución digital, con lo cual vamos corriendo todos detrás de los acontecimientos, ¿no? Entonces es cierto que también ICO está en ese proceso. Para eso, que lo comentaba el presidente de ICO ayer, que estuvo también hablando con vosotros, pues bueno, desde ICO se ha decidido crear un grupo de trabajo que lo llamamos Task Force de Sostenibilidad, con una idea que sea una idea para incorporar y dar un carácter transversal a la sostenibilidad. Sin duda tenemos nuestra política de sostenibilidad, pero además para incorporar y para que todas las áreas de la casa, todas las direcciones generales, está representado al máximo nivel, es el presidente el que lo preside. Y ahí lo que hacemos es llevar las operaciones antes de la formalización, intentamos antes de la formalización. ¿Por qué? Porque en ese grupo de trabajo nos sirve para exponer qué es lo que tenemos en la cartera o qué tenemos en el portfolio o pendiente de ser formalizado. Nos sirve para saber qué es lo que hay, que necesitaremos calcular el impacto y que necesitaremos una información que se debe diseñar previo a la firma o la formalización, ¿no? Entonces, es cierto que en esa task force, aparte de otras muchas cosas, pero creo que lo que aquí nos interesa es que se hace un trabajo de monitorización y evaluación de que todas las actividades que consideramos sostenibles, primero, por qué las consideramos sostenibles y qué nos faltaría tener para poder calcular el impacto. En este sentido, pues ha avanzado muchísimo en cuanto a préstamos verdes, también en cuanto a préstamos ligados a objetivos, a KPIs. Podemos decir que 8 de cada 10 euros nuevos que se ponen en el mercado a través de financiación directa están bajo el paraguas o bien de préstamos verdes o bien de préstamos ligados a indicadores, con lo cual, bueno, pues podemos decir que sí que se está trabajando en ello. Además, ICO se consiguió hablábamos también de la adicionalidad, ¿no? Bueno, pues ICO se acreditó para ser Implementing Partner, para ser organismo implementador del programa InvestEU, que está dentro del presupuesto de Next Generation de la Comisión Europea. Aquí nos exigen una prueba de sostenibilidad y nos exigen un objetivo mínimo del 30% para cualquier actividad, 30% de sostenibilidad y hasta no menos de un 60% cuando hablamos de infraestructuras. Hay que demostrar la sostenibilidad y hay unos criterios estándares que nos van a ayudar mucho en el proceso de acreditación. Entonces, bueno, en resumen, y ya termino, pues necesidad imperiosa de información, definición del diseño desde el principio y mucha transparencia. Muchas gracias.
Gracias, Blanca. Ya vemos que ICO tiene la Agenda 2030 bastante avanzada, seguro que queda por recorrer, pero ya habéis avanzado mucho y además que habéis asumido la agenda al máximo nivel, o cuestión que creo que es fundamental. Y vosotros, María, en CaixaBank, quizá enlazando con la segunda pregunta que hemos hecho a la audiencia, ¿usáis el marco de los ODS? Cuéntanos un poco. Efectivamente. Bueno, es todo un reto hablar del marco de los ODS después de haber estado escuchando a la directora de estándares, ¿no? en ODS. Pero sí, efectivamente, desde 2019 nos adherimos a los principios de banca responsable y nos comprometimos a alinear nuestra estrategia con los acuerdos de París y con los ODS. Hemos integrado los 17 ODS en nuestro plan estratégico y en el plan de banca socialmente responsable y, de hecho, publicamos, en línea con una de las preguntas que salía en el SPAC Up antes, de comunicación a los stakeholders, publicamos un informe de impacto socioeconómico que precisamente para todo el grupo, CaixaBank, que precisamente trata de identificar el impacto que nuestras acciones tienen en cada uno de los ODS. Posiblemente para una entidad como nosotros, con nuestros orígenes, es relativamente fácil alinear nuestra estrategia con los ODS, ¿no? Si, por recordar, pues siempre decimos que nacimos socialmente responsables, que el compromiso social forma parte de nuestro ADN, ¿no? Cuando hace 117 años ya, en 1904, se fundó la Caixa como una caja de ahorros, se fundó con el objetivo claro de fomentar el ahorro, los planes de jubilación y los seguros de invalidez para las clases trabajadoras, ¿no? En un momento en el que cuando la gente se quedaba, pues alcanzaba la edad de jubilación o se quedaba, sufría algún accidente laboral, pues estaba en situación de verdadera vulnerabilidad, ¿no? Y ese ha sido nuestro origen. Y desde entonces, pues esta misión, lo recordaba ayer nuestro consejero delegado, se ha mantenido intacta, contribuir al bienestar financiero de las personas y al desarrollo socioeconómico de los territorios. Pues lo que hacemos, ligando con el marco de los ODS, es centramos nuestras acciones en 4 ODS prioritarios y que entendemos que nos ayudan a alcanzar esa misión, y esos ODS están interrelacionados con el resto. Apoyamos el ODS 1, fin de la pobreza, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 12, producción y consumo responsable, y como no podía ser de otra manera, dada la estrecha vinculación que tenemos con la Fundación Bancaria La Caixa, el ODS 17, ¿no? Alianzas para lograr los objetivos. Muchos de vosotros sabréis, la Fundación Bancaria La Caixa es el principal accionista de CaixaBank, y como empleados, pues es un orgullo, ¿no? Saber que el 30% de los resultados ahora, pero era el 40% antes de la fusión con Bankia, pueden revertir a la sociedad, ¿no? Y es que la Fundación La Caixa es la entidad privada en España que destina un mayor presupuesto a acción social. Y desde la Caixa, desde CaixaBank, lo que hacemos es poner a disposición de la Fundación toda nuestra amplia red de sucursales, precisamente para impulsar proyectos sociales de proximidad, ¿no? El estar a pie de calle nos permite identificar las necesidades sociales más urgentes, y el año pasado se impulsaron, se beneficiaron 6.900 organizaciones en todo el territorio, ¿no? Yo creo que debe haber pocas fundaciones que tengan tantas ventanillas al acceso de los particulares, ¿no? No voy a entrar en todos los ODS, pero sería muy extenso, pero tal vez destacar cómo entendemos que desde CaixaBank impulsamos el ODS 1. Empezaría tal vez con los microcréditos. Ayer estuvo el presidente de Microbank participando en un panel. Microbank es banco líder en microcréditos en Europa, 100% CaixaBank. Se fundó en 2007, mucho antes hablando del retraso en la Agenda 20, mucho antes del Acuerdo de París. Y Microbank tiene distintas líneas de negocio, de acción, financia a familias, emprendedores, microempresas, autónomos y empresas sociales. Y tal vez me centraría en la primera, financiación a familias, porque precisamente es una de las categorías de activo que hemos identificado como activo social en nuestro framework de emisión de deuda. Se trata de financiación a familias sin ningún tipo de garantía,
en el que las familias el límite para poder acceder a este tipo de financiación es tener una renta anual conjunta de la unidad familiar inferior a 19.300 euros. Este nivel se ha incrementado un poquito con motivo de la pandemia, era incluso inferior antes y, bueno, para que os hagáis una idea, el importe medio de los préstamos a familias en 2020 no ha superado los 5.500 euros. Y es muy interesante, leíamos en el informe, la memoria anual que publica Microbank, como el 55% de las familias que percibieron microcréditos el año pasado afirmaban que no hubieran podido hacer frente a un gasto imprevisto de 600 euros en una semana. Eso quiere decir, bueno, es que se te rompe la rueda de un coche, tienes que cambiar las 4 ruedas y ya no tienes, ¿no?, para poder acometer esa necesidad, o una nevera en pleno mes de agosto, ¿no? Otras líneas de acción de impulso a los ODS, al ODS 1, más allá de los microcréditos, es, por supuesto, la obra social descentralizada que comentábamos ahora, una política activa de vivienda. Tenemos 15.800 viviendas destinadas a colectivos en situación de vulnerabilidad, con una renta baja de unos 250 euros de alquiler. Un fuerte compromiso de inclusión financiera, no solo por el plan de cultura financiera, sino también por nuestro compromiso. Tenemos presencia en 365 municipios en los que somos la única entidad financiera. Sin la presencia de CaixaBank en esas localidades, una elevada población no tendría acceso a este servicio esencial de servicios financieros. Se hablaba ayer del reto demográfico y de la despoblación rural. Creo que con este compromiso de inclusión financiera, pues desde CaixaBank ayudamos a actuar en los territorios en los que estamos presentes. También a través de la labor en el ámbito rural de nuestra marca Agrobank, impulsando proyectos agrarios de desarrollo sostenible en entorno rural y contribuyendo positivamente a mitigar esa despoblación, ¿no? No me quiero extender mucho. De hecho, como decía al principio, tenemos un informe de impacto socioeconómico que lo detalla con mucho más exhaustivamente, y un equipo de sostenibilidad estupendo que de hecho son los propietarios de este análisis. Yo soy solo usuaria, pero bueno, es una forma de reflejar cómo desde una entidad financiera como nosotros hemos alineado nuestro plan estratégico con los ODS. Muy bien, pues muchas gracias, María. Vamos a centrarnos ahora, si os parece, más en el ámbito de los bonos, y ahí, José Luis, quizá nos podías comentar cómo ha evolucionado el diseño de la financiación, cómo han evolucionado los bonos. Cuéntanos un poquito desde tu punto de vista. Bueno, Ana, tú has sido protagonista de los cambios, igual que mis colegas de mesa, con lo cual es difícil, cuando las cosas están sucediendo, ponerse a hacerse clasificaciones. O sea, que me vais a perdonar si no lo veis así. Yo veo que hay una primera etapa, de la etapa moderna, vamos a llamarla, de la financiación sostenible, que yo la centraría desde el momento en el cual tenemos el estándar de Green Bonds, ¿no? La Asociación Internacional de Mercados de Capitales desarrolla ese primer estándar que ordena en cierta medida el panorama, y yo diría que hay una primera etapa desde el año 14 al año 19. Es una etapa en la cual la mayor parte de esa financiación va dirigida a proyecto, porque en el proyecto vas a tener una mayor claridad de poder clasificar las actividades, y fundamentalmente esa primera etapa iba a distinguir, iba a clasificar aquellas inversiones que tenían un carácter sostenible. Claro, ¿qué es lo que pasa, no? Bueno, cuando uno ve las inversiones habituales de una compañía, se da cuenta de que hasta cierto punto todas las inversiones nuevas que se llevan a cabo en una compañía, por suerte, la mayor parte de ellas, tratan de incrementar principalmente la eficiencia. La eficiencia y, por tanto, la eficiencia energética, la reducción de las emisiones, etcétera. Con lo cual, digamos que no es normal que el porcentaje que tenemos en este momento de bonos verdes solamente, en muchos casos, pues obedece a la voluntad de tu banquero de colocarle una pegatina de verde, ¿verdad? Porque digamos que es de forma natural. Las empresas buenas, vamos a llamarle así, las empresas modernas, las empresas que quieren progresar en una Europa descarbonizada, no se van a poner a hacer cosas
en contra de esa tendencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se dan cuenta o nos damos cuenta, nosotros incluidos, que la financiación de proyecto pues obviamente es más cara que la financiación corporativa y se produce en el año 19, en este caso en el 20, un boom, que sería para mí el segundo momento importante de la financiación sostenible, ya la clasificación empezamos a tener problemas, ¿no? Porque si la financiación es corporativa, en esa segunda etapa lo importante es la materialidad. Es decir, que las compañías puedan acceder a esa financiación o etiqueten esa financiación a través de unos principios que nos ayuden a identificar compromisos corporativos. Es decir, que pasamos del 14 al 19 muy basado en proyectos a una financiación en el 20 mucho más basada en las corporaciones y donde los objetivos son realmente lo que marca. ¿Cuál es el problema? Que esto ha sido un boom. Pasamos de aproximadamente 50.000 millones por Q en el año 14-19 a casi 100, 120.000 en algunos Qs en el año 20 y llegaremos seguramente en el año 21 a casi 500.000 millones de financiación vinculada a esta. Cuando se produce ese boom, para mí el siguiente paso es que va a empezar a decantar esto, ¿verdad? Va a decantar porque, claro, es lo que os comento. Desde mi punto de vista, una compañía que no esté intentando, digamos, transformarse hacia una economía baja en carbono, hacia una economía basada más en el desarrollo sostenible, en la promoción de sus productos y servicios, el sistema de producción en la parte sostenible, pues seguramente tiene un problema mayor que el que le etiqueten los bonos de verdes, ¿verdad? Por eso yo creo que la siguiente etapa, hemos pasado de esa clasificación a esa materialidad, yo creo que la siguiente etapa sí que va a estar en el impacto. Y yo le auguro a la inversión de impacto un gran futuro en ese sentido. ¿Por qué? Porque creo que en la especialización va a estar el resultado. Vamos a ver decantarse en un abanico muy amplio de financiación, desde la que sea más play vanilla, ¿no? Tenemos hasta transition bonds, hemos visto una emisión estos días, ¿no? Transition bonds, es decir, que hay compañías que están en la parte más fósil de la economía y que están intentando transicionar, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto eso es un instrumento verde? Bueno, pues a cierta medida esos señores, esas empresas tienen también un papel que jugar, por supuestísimo. Seguramente van a ahorrar más CO2 con ese bono que el que pueda ahorrar nosotros con 23 toneladas de CO2 por millón de revenue, ¿verdad? Pues, pero ahí veremos un nuevo campo de una financiación mucho más centrada en el impacto, mucho más centrada en realmente marcar la diferencia. Y ahí tenemos, pues seguramente a lo largo del debate, pues numerosos retos que cumplir. Pero yo le vería esas tres fases, ¿no? Entramos ahora seguramente en esta tercera, una vez que ya tenemos estas masas críticas que nos permiten clasificar y poder ver un poco más de gama de colores a la hora de ver las emisiones de las empresas y también las posiciones de las propias entidades financieras, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues ha sido una evolución muy positiva y si ya vamos a llegar a la inversión de impacto, pues todavía más, ¿no? Porque ahí sí que se consolidan los efectos positivos de las inversiones, los puedes medir, con lo cual, bueno, pues parece que vamos por el buen camino. Y Blanca, vosotros en el ICO fuisteis los primeros en emitir bonos sociales, que se ha hablado mucho de bonos verdes, pero menos de bonos sociales, ¿no? Quizá ahora se empieza a hablar más, pues por todos el ánimo de recuperarse de esta crisis, ¿no? Derivada de la pandemia. Vosotros fuisteis los primeros. ¿Estáis más centrados quizá en lo social que en lo medioambiental, en la S que en la E, o más o menos igual, por igual? No se te oye bien. ¿Ahora se oye? Ahora. Vale, pues disculpad, no sé. Bueno, pues lo que decía es que como no puede ser de otra manera, ICO no expresa una preferencia a favor de la actividad social o la medioambiental, pero sí que es cierto que ICO comenzó la andadura con un bono social en 2015. Todavía no existían los Social Bond Principles. Nosotros nos embarcamos en esta andadura porque
considerábamos que nos debíamos sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Es nuestro principal cliente y es a ese cliente al que estábamos apoyando. Es cierto, a partir de este momento, todos los años ICO ha emitido un bono social y a partir de 2019 ICO ha emitido también un bono verde. También bonos verdes. Entonces podemos decir que a partir de 2019 ICO pues, ha combinado la emisión de bono verde y bono social. Ayer precisamente emitimos nuestro último bono verde y bueno, con todo ello pues hemos conseguido ahora mismo pues una cifra de 5.050 millones de euros que pues, ahora mismo pues tenemos esa ha sido nuestro total de emisión. Hay que decir que dentro de tanto de la S como de la E hemos observado mucho apetito. En el caso de lo social, el año pasado fuimos emisores de un bono social de apoyo para mitigar los efectos del COVID sobre las empresas y una sobresuscripción de 7 veces el importe que nosotros pretendíamos emitir. En el caso del bono verde emitido ayer también hubo una suscripción bastante elevada, con lo cual quiere decir que apetito ahora mismo pues un poco capturo o cojo pues la idea también de lo que nos decía José Luis, ¿no? Ahora mismo estamos en ese la empresa que es buena, quiere pues tener un sello, ¿no? Un sello de que es verde, ¿no? Que es verde, que es sostenible. Social. Quería comentaros cuál es el proceso que seguimos internamente para asegurarnos que hay un impacto, el impacto que nos hemos propuesto. Entonces, bueno, ¿cómo se hace internamente? Lo primero que se hace es ver, nos preguntamos dónde queremos tener un impacto. Entonces, para eso, y a qué ODS y sobre qué ODS queremos actuar. Entonces, pues para eso hacemos un marco que es un framework, puede ser un marco bono social, bono verde, y sobre ese marco pues, se solicita una valoración posterior a un tercero que identifica que está dentro de unos estándares. Esto no es, como también se comentaba anteriormente, esto no es inmóvil. Conforme va pasando el tiempo y conforme está habiendo una evolución, pues nosotros vamos incorporando, vamos variando ese framework para adaptarlo a la situación actual. Ha pasado un año, pues antes de que pase un año, ICO, o sea, se tiene que publicar un reporte y en ese reporte cada vez es más importante no solo demostrarle a aquellos que han depositado la confianza en nosotros que hemos destinado sus fondos a la inversión, a lo que hay dentro del framework, sino también cuál ha sido el impacto. Cada vez se demanda más desde el mercado el disponer de un impacto y ser muy claro y transparente en cómo lo has calculado. De ahí pues que sí, que creo que hay mucho recorrido en lo que es la inversión del impacto. Entonces, bueno, decir que en nuestro caso, hasta ahora los bonos sociales hemos utilizado como métrica más relevante los empleos mantenidos o creados. Es cierto que para evitar identificar a nuestros clientes, porque eso si no tenemos permiso ya sabemos que no lo podemos hacer, pues nos focalizamos hacemos un reporte en términos generales. Sí que es cierto que aquellas empresas que consideramos relevante y nos dan permiso, pues hacemos un estudio más en profundidad sobre el impacto que ha tenido la financiación en esa empresa. Para el caso de los bonos verdes pasa lo mismo y también estudiamos principalmente, valoramos las métricas en toneladas de CO2 evitadas. Para el caso de social utilizamos las tablas input-output, es una metodología que también tiene que estar publicada y también tiene que ser transparente, la tenemos publicada en la web por si a alguien le interesa, y lo mismo para el caso de los bonos verdes. Las metodologías, igual que el framework, igual que las validaciones externas que también en el caso del reporte se realizan, todo tiene que ser transparente y accesible a cualquiera que le interese. Entonces, bueno, en resumen, y ya no me extiendo más, ICO apuesta tanto por lo social como por lo verde y creo que hay apetito para todo.
Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Blanca. Y María, ya lo siento muy brevemente porque el tiempo se nos ha acabado. Coméntanos un poco desde vuestra perspectiva, vuestra entidad, cómo ha sido el proceso de emisión. Empezasteis un poquito más tarde, pero bueno, luego la verdad es que sois uno de los principales emisores. Brevemente, si nos puedes dar un par de pinceladas. Intento ser breve, efectivamente. No buscábamos entrar en ningún ranking y yo creo que ha sido consecuencia, ¿no?, de la intensa labor comercial en crédito sostenible y social, que nos hemos encontrado siendo el mayor emisor en euros de deuda social y verde, ¿no? Tenemos 6.000 millones ahora mismo emitidos en deuda en euro, 3 emisiones verdes, 3 sociales. Decíamos antes que queríamos impulsar los ODS y por eso cuando nos planteamos establecer el framework, pues más allá de, por supuesto, cumplir con los principios de ICMA, quisimos estructurarlo de forma que pudiéramos medir el impacto que los fondos captados con las emisiones tenían en cada uno de los ODS, ¿no? Empezamos en 2019, muchos meses de trabajo, colaboración con muchas áreas y tratamos de hacer un framework amplio, robusto, que incluyera activo verde, social y que fuera un reflejo de nuestra actividad comercial, ¿no? Y tratar de destacar sobre todo aspectos que nos diferencian de otros, como puede ser el compromiso con la inclusión financiera que comentábamos antes, financiando las regiones más desfavorecidas, o la labor en microcréditos. En ese proceso identificamos 10 ODS, 4 sociales y 6 verdes, y empezamos emitiendo bonos sociales porque entendíamos que era el mejor reflejo de nuestra esencia, ¿no? Ha comentado Blanca un poco su percepción de la base inversora. Cuando emitimos nosotros por primera vez un bono social... María, es que me dicen que ya se acaba el tiempo, lo siento muchísimo. La verdad es que como hemos empezado un poquito más tarde, pues nada, oye, por mi parte agradeceros muchísimo vuestras aportaciones. El mercado de bonos sociales, ambientales, medioambientales está teniendo una evolución muy positiva y seguro que los estándares y la regulación también van a ayudar a que se consolide. Así que nada, agradeceros vuestra participación y hasta la próxima. Gracias a vosotros.